Amén. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo es mi deseo. Vamos a estar hablando en esta ocasión, en esta tarde. Dios premia el buen deseo de su pueblo o nuestros buenos deseos. Hay gente que desea tantas cosas, pero de lo que vamos a hablar en esta ocasión es cuando nosotros anhelamos lo de Dios. De eso se trata este mensaje. Que Dios quiere premiar esos buenos deseos que nosotros tenemos de tener esa buena relación con Dios, de agradarlo a Él. Vamos a leer para eso, desarrollar este tema tan importante. Aquí en el libro de Mateo capítulo 20, versículo 20, dice, entonces, dice Mateo, que se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él, ante Jesús, y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Si usted nota, aquí el Señor usa una expresión singular. ¿Qué quieres? Le dijo a la mujer. Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis, plural, ahora es plural, se está refiriendo a sus hijos, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. El buen deseo. Dios sabe hasta dónde nosotros anhelamos agradarlo a Él, hasta dónde deseamos y hasta dónde nosotros anhelamos tener agradado a nuestro Dios y adueñarnos de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Dios es un Dios de grandes bendiciones. Él tiene bendiciones para sus hijos. Pero muchas veces nosotros vivimos como mendigos. Estoy hablando espiritualmente también y materialmente. Dios tiene grandes cosas para nosotros, su pueblo. Pero el Señor quiere ver que nosotros anhelemos lo de Él. Y ese es el problema. Yo veo que nosotros somos bien materialistas, anhelamos tanto las cosas materiales, pero lo de Dios muy poco lo anhelamos. David decía, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Pero nosotros a veces tenemos sed, pero de otras cosas. Casi no anhelamos lo de Dios. Fíjese usted, hermano, lo que voy a decir. ¿Sabe que cuando nuestro Señor Jesucristo murió, en esos días, el apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, verso 6, que habían como 500 cristianos, como 500 hermanos. Eso había. Pero dígame usted, a estos 500 el Señor les dijo en el libro de los Hechos, capítulo 1, que se reunieran en el aposento alto, que no salieran de ese lugar hasta que fueran investidos del Espíritu Santo, que esperaran la promesa de Joel capítulo 2, que la esperaran ahí, el gran impacto, el gran poder del Espíritu Santo. Pero dígame usted, de 500 hermanos, quiero decirle que solamente 120 se quedaron a esperar, buscando y esperando en Dios aquellos 10 días,
porque fueron 10 días que estuvieron en el aposento alto, tampoco no es fácil. Pero la mayoría se fueron. La mayoría se fueron. Pero allí estuvieron, mire, 120 y se llenaron del poder de Dios. Y la vida de ellos cambió. Entonces, allí se ve que en nosotros muy poco anhelamos lo espiritual, muy poco anhelamos lo de Dios. Muy poco deseos tenemos de llenarnos de Él, de acercarnos a Él. En ese punto de vista, vea eso. De 500, solamente 120 esperaron la promesa del Espíritu Santo. Y así actuamos nosotros. Muchas veces Dios quiere bendecirnos, nos motiva a buscarle, pero muy poco anhelamos lo de Dios. Y ese es el problema de nosotros, que muchas veces vivimos como que fuéramos unos religiosos más, como que perteneciéramos a religiones muertas, como que no estamos en el poder del Evangelio. Este Evangelio es poder de Dios. Entonces, aquí nosotros vemos el caso de esta mujer que me llama mucho la atención. Esta mujer es la madre de los hijos de Zebedeo, por supuesto, de Juan, de Jacobo, hijos de Zebedeo, hijos de esta mujer. Admiro mucho la actitud de esta mujer. Esta mujer vino a donde Jesús. Ya había platicado con sus hijos, se pusieron de acuerdo, por supuesto. Pero es impresionante que esta mujer, que era una familia pobre, no eran riquísimos, sus hijos eran pescadores en Galilea, ella no vino a reclamarle a Jesús, no vino a recoger a sus hijos, los cuales eran jóvenes, eran pescadores, ya lo dije. Una mujer materialista hubiera venido a donde Jesús y le hubiera pedido un sueldo porque sus hijos anduvieran con él. Pero ella vino por la vía correcta. Se postró delante de Jesús. Se postró. Y ella le dijo, Señor. Ella lo identificó que Él era el que iba a reinar. Porque le habla de en tu reino. Les ordena en tu reino. Él dice, tú eres el Yeshua, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Ve que esta mujer tenía buenos deseos también. Ella creyó en Jesús. Y quien convence al hombre de pecado y que crea en Cristo es el Espíritu Santo. Esta mujer tenía un buen deseo de las cosas de Dios también. Pero sus hijos también. Ellos piden algo que no se les podía conceder, porque eso es para Moisés y Elías. Vea, es para Moisés y Elías. Que ese es ya un tema bien grande eso. Pero por lo menos ellos demostraron que anhelaban las cosas de Dios, lo grande de Dios, porque Dios es un Dios de privilegios. Dios es un Dios de dones, es un Dios de ministerios. Es un Dios grande que puede usar nuestra vida y engrandecernos y favorecer a cantidad de personas a través de lo que nosotros hagamos. Pero note usted que ellos tenían un gran anhelo. Jesús no los rechazó, no los regañó el Señor, no les dijo hipócrita, no. Eso no está para ustedes establecido darlo solamente a mi Padre, que a quienes ya mi Padre ya los seleccionó para darles de privilegio. El sentarse uno a su derecha y otro a la izquierda en el reino. No le era permitido a Jesús, por supuesto. Pero por lo menos el Señor les dijo que de la copa que Él iba a beber, iban a beber ellos. Y con el bautismo con que Jesús fue bautizado, iban a ser bautizados ellos. O sea que el Señor les ofreció algo grande también. Pero el Señor vio el deseo, el anhelo que ellos tenían.
Qué lástima, vea, cómo nosotros menospreciamos las grandezas de nuestro Dios. Tiene cosas grandes, pero nosotros anhelamos mucho lo material. Estamos ingridos en lo material, en la fama, en tanta cosa, en la vanagloria, en las comodidades. De eso se trata este pasaje. Ese deseo que esta mujer tuvo, ese anhelo que también estos muchachos tuvieron. Por lo menos, aunque ellos se quisieron engrandecer, pero por lo menos ellos aceptaron lo que Jesús les ofreció. Y Jesús no les llamó la atención. Entonces, Dios quiere que nosotros deseemos lo de Él. Pedro dice a los amados que nosotros, que desead, dice, la leche espiritual como niños recién nacidos. Que deseemos la leche espiritual, no adulterada. ¿Se da cuenta usted? Pero ¿cuánto tiempo usted pasa leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos cristianos quejándose? Porque yo no entiendo la Biblia, porque yo no entiendo nada, porque no se me queda nada. Yo por respeto les digo, sí, ¿verdad? Hay que buscar de Dios, ¿verdad? Pero yo sé cuál es la razón. A Dios hay que anhelarlo, hay que amarlo al Señor, hay que desearlo de Dios. Estos jóvenes y esta mujer, si usted se pone en esa postura a verlo, ellos tenían un buen corazón, un buen propósito por agradar a Dios, por agradar a Jesús. Creyeron, esta mujer creyó en Jesús. Aquí dice el Salmo 145, 19, cumplirá el deseo de los que le temen. Cumplirá el deseo de los que le temen. Deseos. ¿Qué deseo tiene usted? ¿Desea usted lo de Dios? ¿Desea usted ser usado por Dios? Servir en el camino del Señor. Servirle a otros. Servir, agradar al Señor. Es todo lo que va a permanecer, hermano y amigo, por la eternidad. Lo que nosotros nos preparemos en este mundo y agrademos a Dios y deseemos lo de Dios, es todo lo que va a permanecer. Todo se va a destruir. Todo va a terminar. Solamente lo que hagamos por agradar a Dios es lo que va a permanecer para siempre. Dijo Salomón en el Salmo, en Proverbio capítulo 30, versículo 6, verso 7. Proverbio 6, dice, Proverbio 30, versículo 7. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes que muera. Dos cosas te he pedido, no me las niegues antes que muera. ¿Se da cuenta usted? Deseos que tenía Salomón. Quizás agradar a Dios porque en un tiempo lo desagradó bien feo. Y no me las niegues antes que muera. Eclesiastés dice que Salomón volvió a los caminos de Dios. Volvió, se arrepintió, arregló su vida. Entonces, aquí nosotros vemos un caso, que este caso a mí, al analizarlo con mucho cuidado, me ha ministrado este pasaje de la Biblia, me ha ayudado mucho para pensar que Dios puede cambiar las cosas y puede darnos cosas grandes a nosotros, si nosotros lo anhelamos, las cosas grandes de Dios. En el capítulo 25 de Génesis, nosotros vemos que de aquella pareja de Raquel y de Isaac y de Raquel,
nacieron dos hijos gemelos. Por supuesto, uno era el primogénito. Esaú era el primogénito. Jacob no era el primogénito. La bendición le pertenecía, establecido por Dios. Le pertenecía a Esaú, la bendición de la primogenitura. La primogenitura era una bendición en la época patriarcal. Los primogénitos era una bendición. A ellos les pertenecía la mayor parte. Esaú era el primogénito, a él le pertenecía la bendición de Jacob, de Isaac, perdón. Pero yo le voy a decir algo. Esaú no le prestó importancia a la bendición que Dios había establecido. No le prestó importancia. Él le dijo a Jacob, ¿para qué quiero la primogenitura? Como quiera el caso, yo me voy a morir, le dijo. Como quiera yo me voy a morir, ¿para qué quiero eso yo? Así dijo, mire. Así dijo. Pero sabe una cosa, esto debe llenarnos de ánimo a nosotros. Este muchacho Jacob anhelaba esa bendición, peleó esa bendición. Él anhelaba lo de Dios, anhelaba esa bendición establecida por Dios. Él se rascaba la cabeza y decía, pero ¿cómo es eso? Que a mí no me pertenece, yo lo quiero, yo quiero eso, yo anhelo eso. Y sabe que él peleó la primogenitura. Él dijo, mi hermano, no le importa esta bendición. Era una bendición establecida por Dios. Pues a mí sí me importa, dijo. A mi hermano no le importa, a mí sí. Y comenzó él a ingeniárselas cómo obtener la primogenitura. Mire, él preparó lo que tenía que preparar, aquel guisado. Su padre estaba ciego, él aprovechó todo. Dios había puesto todo en manos de Jacob. Porque así es, Dios te va a ayudar cuando tú anheles lo de Dios. Cuando tú desees lo de Dios, Dios mismo se va a encargar de preparar el panorama para bendecir tu vida, tú que deseas lo de Dios, tú que anhelas grandeza de nuestro Dios, que no seas un simple, como dice Proverbios capítulo 7, vi a un simple, dice. Hay gente que son simples, hermano. Estoy hablando de cristianos simples. Pero mire, Jacob peleó la primogenitura. Si usted va a ver, él hizo lo más que pudo. Y le dijo a su hermano, júramelo, le dijo en este día, que me vendes tu primogenitura ya que tú no la quieres. Y se lo juró. Y le dio aquel bol de lentejas, que a comida, que lonche se lo dio. Come, le dijo, pero júramelo. Y se lo juró. Que la primogenitura se la pasaba a Jacob. Ahora es mía esta bendición. Ahora sí agárrate. Y mire, él obtuvo la primogenitura con ese deseo que él tenía. Qué lindo sería que nosotros anhelemos agradar a Dios, hacer algo por el Evangelio. Y sabemos que Dios sí paga bien. Volvemos al Salmo 145, 19. Cumplirá el deseo de los que le aman, de los que le temen. Cumplirá el deseo. El Señor quiere que nosotros tengamos un buen deseo en nuestra vida, que podamos desear las cosas grandes de nuestro Dios. Bendito el Señor para siempre. En el capítulo 32, verso 29 en adelante de Génesis, nosotros vemos que ahora Jacob, Dios lo había enriquecido, venía con sus 12 hijos, con sus mujeres de casa de su suegro, Labán. Venía ya con bendiciones económicas. Se le aparece el ángel en Betel. Y allí él hace lo último. Hizo una vigilia toda una noche. Se le aparece el ángel
antes de rayar el alba. Y él dijo, aquí está la bendición mía. Aquí está mi bendición, dijo, de parte de Dios. El ángel, Dios había permitido, hay que explicar estas cosas para que no nos malentendamos. El ángel se había materializado. Eso está en toda la Biblia. Dios puede materializar los ángeles. Se había materializado. Allí en el capítulo 1, los primeros 4 versículos, los ángeles son espíritu, es verdad, pero en el cielo. Pero en la tierra también se pueden materializar. Usted puede abrazarlos también. Puede hablar con ellos si Dios quiere. Este ángel se había materializado y Jacob lo agarró y le dijo, si no me bendices, no te vas. El ángel comenzó a suplicarle que lo soltara, que lo dejara ir. Pero Jacob le dijo, si no me bendices, no te vas. Estaba hablando con un ángel. Y los ángeles tienen grandes bendiciones. ¿Sabe que el Apocalipsis, según el capítulo 1, versículo 1, Apocalipsis, fue entregado a Juan por un ángel? Los ángeles tienen grandes bendiciones y muchas fuerzas. Apocalipsis 21, son fuertes. Entonces, aquí está mi bendición, dijo Jacob. Esta bendición. Y el ángel le dijo, ¿y cómo te llamas? Y él le dijo, mi nombre es usurpador. Usurpador. Eso significa Jacob. Usurpador. Engañador. Así me llamo, le dijo. Mire qué nombre le habían puesto a Jacob. Usurpador. Exactamente es lo que él era. Pero con un buen deseo. Aunque él era un usurpador, pero eso de usurpar lo usó para algo bueno. Para algo bueno lo usó. Ya que su hermano no quería, él sí quería. Quería lo espiritual, quería agradar a Dios, quería que Dios lo bendijera en gran manera. Hasta aquí te llamarás usurpador. Te voy a cambiar el nombre, le dijo. Desde hoy en adelante tu nombre será Israel. ¿Qué significa Israel? Vencedor, luchador, vencedor, persistente. Eso significa el nombre de Israel. Persistente, vencedor, luchador. Qué casualidad que no hay una nación mejor que Israel en la tierra. La mejor nación del mundo. La raza con tanta tecnología, tanta inteligencia y tanto valor que tiene una nación tan pequeña. Porque su padre Jacob compró esa bendición para su descendencia, que es Israel hoy en día. Ahí está. Se cumple la palabra del Señor. Entonces el Señor bendijo a Jacob, le cambió el nombre a Jacob y le puso Israel. Y ahí está esa nación, descendientes de Jacob, ahí están todavía. Qué poderosa es la palabra. Su padre Jacob deseó lo mejor para él y para su genealogía, para sus descendientes. Deseó lo mejor. Agradó a Dios. Compró algo grande. Aquel otro vago, Esaú, Pablo termina diciendo las últimas palabras en cuanto a Esaú, que usted las encuentra en el capítulo 9, creo que es el versículo 13. A Esaú aborrecí. Y de esa palabra viene desde el libro de Malaquías capítulo 1. A Esaú aborrecí. Lo aborreció el Señor. A Jacob amé. Eso usted no lo puede cambiar, ni yo tampoco. A Jacob amé. ¿Por qué? Porque Jacob deseó lo mejor. Deseó lo de Dios. Anheló lo de Dios.
Que Dios nos ayude a nosotros a anhelar lo más grande de Dios, las bendiciones de Dios, que no estemos tan materializados, tan conforme a este mundo, a los placeres y a tantas cosas, sino que anhelemos lo de Dios. Buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Debemos de aprender a estos grandes personajes como Ruth, aquella joven moabita que deseó lo mejor. Lo mejor. Moisés deseó lo mejor. Agradar a Dios, y Dios lo premió en gran manera. Les dio grandes bendiciones. Bendito sea el nombre del Señor. Cumplirá Jehová el deseo de los que le temen. Así dice el salmista David. Él cumplirá nuestros deseos. Si nuestro deseo es agradar a Dios, buscar lo grande de Dios, lo que el Señor tiene para nosotros, el Señor nos va a premiar bien. Él paga bien, bendito el Señor para siempre. Sea Cristo glorificado para siempre. Así que, con confianza, llámenos a este número. Quiero volverles a anunciar, estamos estudiando con mucho cuidado el Apocalipsis en la iglesia. Todos los domingos usted puede venir a gozarse con nosotros. El culto comienza a las 6, como lo ve en pantalla, y puede gozarse con nosotros aprendiendo más y más del libro de Apocalipsis. Nosotros creemos con todo nuestro corazón que Jesucristo pronto viene por su pueblo. Todas las cosas están cumplidas y se están cumpliendo. Así que el Señor les continúe bendiciendo.